Sus hijos le dejaron a la abuela con solo una cabaña sin techo, pero lo que encontró dentro lo cambió todo. El viento del semidesierto le mordía la cara a doña Matilde cuando sus hijos le bajaron la maleta de la camioneta como si descargaran un costal de maíz. El cielo estaba de plomo, pesado, como si Dios mismo se hubiera cansado de mirar hacia abajo. La hierba amarilla se doblaba con un silbido largo que le raspaba los oídos, y el polvo se le metía en la garganta con cada respiración. «Aquí te quedas, mamá, ya no hay lugar para ti en la casa», dijo Rogelio sin mirarla a los ojos. Tenía la mandíbula apretada, como cuando era niño, y hacía berrinche por no conseguir lo que quería. Pero ahora era un hombre de 40 y tantos, con canas en las sienes y una dureza en la boca que ella no le había enseñado. Leticia apretó el rosario en la muñeca, las cuentas gastadas haciendo un ruidito suave contra su piel, como si con eso pudiera limpiar lo que estaba haciendo, como si rezar fuera suficiente para borrar la vergüenza. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Nunca lloraba Leticia, ni siquiera cuando era chiquita y se caía. Guardaba todo adentro, donde nadie pudiera verla sangrar. Esteban, el menor, se quedó callado junto a la puerta de la camioneta, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón y la vista clavada en el suelo. Siempre había sido así Esteban, cobarde para las cosas importantes, valiente nomás para pedir prestado y no pagar. Carlitos, su nieto de 9 años, hijo de ese mismo Esteban, que no podía mirarlo a la cara, se aferró al rebozo de su abuela con las manitas temblorosas. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar en el camino, y miraba cómo la puerta de la camioneta se cerraba con un golpe que sonó a sentencia, a algo final, a algo que no se podía deshacer. El padre del niño no tuvo valor ni para despedirse, ni para mirar a su propio hijo a los ojos y decirle por qué permitía que se lo llevaran tan bien. ¿Por qué no lo defendía? La herencia era una cabaña sin techo en la orilla del ejido, cerca de las ruinas de una hacienda vieja que había visto tiempos mejores, cuando todavía había amos y peones, cuando todavía había algo que cosechar. 4 paredes de madera carcomida y adobe agrietado, ventanas huecas por donde el viento entraba y salía como Pedro por su casa, vigas torcidas apuntando al cielo como costillas al aire. Como si la casa misma estuviera muriendo de hambre. Dentro olía a tierra vieja y humedad atrapada, a años de abandono y olvido. En el piso había polvo de siglos, hojas secas que crujían bajo los pies como huesos quebrados, y tejas rotas que alguien había amontonado en una esquina para que no estorbaran. Las paredes tenían manchas de agua que parecían mapas de países que nadie quería visitar. Papá dijo que esto era tuyo. Con eso te basta, nosotros nos quedamos con lo demás, remató Rogelio, con esa voz que usaba cuando quería sonar importante, como si estuviera haciendo un favor, como si estuviera siendo generoso. La camioneta se fue levantando una nube de tierra que le raspó la garganta a doña Matilde y a Carlitos, y el silencio se quedó a vivir ahí, pesado como una losa sobre el pecho. Ni siquiera los pájaros cantaban en ese lugar, ni siquiera los perros se acercaban. Doña Matilde había criado a esos 3 con las manos partidas del campo, con las uñas rotas de tanto escarbar la tierra, vendiendo en el mercado del pueblo desde antes de que saliera el sol, cuando todavía hacía tanto frío que el aliento se veía como fantasma, calentando el comal al amanecer para hacer tortillas que ellos se comían calientitas mientras ella esperaba a que sobrara algo, soplando el fogón cuando el viento no dejaba prender la lumbre hasta quedarse mareada de tanto esfuerzo. Había enterrado a don Julián, su marido, con dignidad, con flores frescas y rezos apropiados. Aunque para eso hubiera tenido que empeñar los aretes de plata que él le había regalado cuando se casaron, desde entonces cargaba una tos que le apretaba el pecho en las madrugadas frías, que le recordaba que ella también era mortal,
que también se iba a ir algún día. Nunca pidió lujo, nunca pidió vacaciones, ni vestidos nuevos, ni zapatos que no estuvieran rotos. Solo respeto, solo que la trataran como lo que era, la mujer que les había dado la vida, que los había criado, que los había mantenido con vida cuando el hambre apretaba. Aún así, esa tarde entró a la cabaña con la espalda recta, con los hombros hacia atrás, como quien se niega a caer aunque le quiten el suelo, como quien todavía tiene dignidad aunque le hayan quitado todo lo demás. Carlitos la seguía de cerca, agarrado a su falda, con los ojos grandes mirando todo como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Tenía 9 años, pero en ese momento parecía más chiquito, más asustado, más perdido. «Abuelita», susurró con la voz quebrada, «¿por qué nos dejaron aquí?» Doña Matilde se agachó despacio, con las rodillas que le tronaban como ramas secas, y le acarició la carita sucia de lágrimas y polvo. Porque a veces, mijito, la gente olvida de dónde viene, olvida quién les dio de comer cuando tenían hambre, quién los cuidó cuando estaban enfermos, quién se desveló rezando por ellos cuando había problemas, le dijo con la voz firme, aunque por dentro sentía que se le quebraba algo. Pero nosotros no vamos a olvidar quiénes somos, ¿me entiendes? El niño asintió, aunque no entendía nada. ¿Cómo iba a entender? Era nomás un niño. La primera noche fue la más dura. El frío se colaba por donde debía estar el techo, bajando desde el cielo negro lleno de estrellas que parecían estar riéndose de ellos. Doña Matilde había colgado una lona vieja que encontró en un rincón, pero el viento la hacía sonar como tambor toda la noche. Acomodó las cobijas que había traído en la maleta sobre unos petates que alguien había dejado ahí hacía quién sabe cuánto tiempo, y abrazó a Carlitos bajo el zarape más grueso, sintiendo cómo el cuerpito del niño temblaba del frío y del miedo. Oyó crujir la madera cuando el viento la empujaba. Oyó el ladrido lejano de un perro que le contestaba a otro. Oyó el silencio del campo, ese silencio que no era silencio porque estaba lleno de ruidos pequeños, insectos, ratones, hojas que se arrastraban por el piso, y oyó su propia tos, seca y rasposa, que le recordaba que el frío no era bueno para ella, que si se enfermaba aquí, tan lejos de todo, tan lejos del doctor del pueblo, las cosas se podían poner feas. «¿Tienes frío, abuelita?», preguntó Carlitos en la oscuridad. «Un poquito, mijito, pero no te preocupes. Mañana va a ser mejor». No sabía si era verdad, no sabía si algo iba a ser mejor algún día, pero era lo que una abuela le dice a su nieto cuando no hay nada más que decir en el pueblo, los mismos que la saludaban en la plaza con sonrisas y «buenos días». «Doña Matilde». Ahora bajaban la voz cuando pasaba cerca, como si la vergüenza también fuera contagiosa, como si el abandono fuera una enfermedad que se pudiera pegar. Pero doña Matilde cerró los ojos, apretó más fuerte a Carlitos contra su pecho y se negó a llorar. Ya habría tiempo para lágrimas, o tal vez no. Tal vez lo único que quedaba era seguir respirando, seguir de pie, seguir siendo quien era. Aunque nadie más la viera, los primeros rayos del sol entraron por las ventanas sin vidrio como cuchillos de luz, cortando la penumbra de la cabaña. Doña Matilde ya estaba despierta. La verdad es que casi no había dormido. La tos la había molestado toda la noche, y cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Rogelio diciéndole «Aquí te quedas, mamá», como si fuera tan fácil desechar a la gente. Carlitos todavía dormía. Macurrucado bajo el zarape con la boca abierta y el cabello revuelto, parecía tan chiquito ahí, tan indefenso. Le acomodó la cobija con cuidado para no despertarlo y se puso de pie con los huesos que le crujían como madera vieja. Tenía que hacer algo. Quedarse sentada esperando a que el cielo se cayera no era opción. Salió a buscar leña entre los matorrales, pisando despacio porque el terreno estaba lleno de piedras filosas y ramas secas. El sol apenas empezaba a calentar y el aire todavía estaba helado.
Se envolvió mejor en el rebozo y siguió caminando, recogiendo ramitas, pedazos de madera que el viento había arrancado de los árboles. Todo lo que pudiera servir para hacer fuego. Cuando regresó con los brazos llenos de leña, Carlitos ya estaba despierto, sentado en el petate con los ojos hinchados y la cara de quien no sabe dónde está. «Buenos días, mijito», le dijo ella con una sonrisa que le costó trabajo fingir. «Vamos a desayunar algo. ¿Sale?» Pero no había nada que desayunar. La maleta solo traía ropa vieja y el rebozo de repuesto que había sido de su mamá. Ni una tortilla, ni un pedazo de pan, nada. «Tengo hambre, abuelita», dijo Carlitos con la voz chiquita. «Ya sé, mi amor. Ahorita vemos qué hacemos». Prendió el fuego afuera de la cabaña, en un círculo de piedras que alguien había hecho hace mucho tiempo. Sopló las brasas hasta que prendieron bien, y se quedó ahí mirando las llamas, pensando en qué iba a hacer. No podía ir al pueblo a pedir limosna. Todavía le quedaba orgullo, pero tampoco podía dejar que Carlitos se muriera de hambre. Fue entonces cuando apareció doña Chayo. Venía caminando por el camino de tierra con su delantal lleno de manchas y una canasta en la mano. Era vecina del ejido, de una casita que quedaba como a 20 minutos caminando. Doña Matilde la conocía del mercado, de esas pláticas cortas que una tiene mientras espera su turno para comprar tomates o chiles. «Buenos días, comadre», dijo doña Chayo cuando llegó, sin preguntar nada. Sin hacer esas preguntas incómodas que la gente hace cuando quiere chismear. «Buenos días», contestó doña Matilde, limpiándose las manos en la falda. Doña Chayo puso la canasta en el suelo. Adentro había tortillas envueltas en una servilleta de tela, todavía calientitas, y una ollita de barro con café de olla que olía a canela y piloncillo. «Hice de más en la mañana», dijo, aunque las dos sabían que era mentira. «Y el café se me iba a echar a perder si no me lo tomaba». Doña Matilde sintió que se le hacía un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de algo más complicado, de agradecimiento, de vergüenza, de alivio. «No tenía que molestarse, comadre». «No es molestia, aquí andamos para ayudarnos, ¿no?» Doña Chayo le puso una mano en el hombro y le dio un apretoncito. «No está sola, comadre, nomás eso quiero que sepa». Y se fue sin esperar a que le dieran las gracias, caminando de regreso por el mismo camino de tierra, con su delantal ondeando en el viento. Carlitos comió como si no hubiera comido en días, metiéndose las tortillas a la boca casi sin masticar, tomando el café caliente a sorbos grandes que le quemaban la lengua. «Despacio, mijito, que te vas a ahogar», le dijo doña Matilde, pero ella también tenía hambre, un hambre que le dolía en el estómago como piedra. Después del desayuno se puso a trabajar, porque quedarse quieta nomás le daba tiempo de pensar, y pensar le dolía. Colgó más lonas entre las vigas para hacer un techito improvisado en una esquina de la cabaña. No era gran cosa, pero por lo menos servía para que no se mojaran cuando lloviera. Barrió el piso con una escoba hecha de ramas que amarró con mecate viejo, sacando montones de tierra, hojas secas y cosas que ni quería saber qué eran. Carlitos la ayudaba como podía, cargando piedritas, acomodando las cobijas, juntando la basura en un rincón. No hablaba mucho. Se notaba que extrañaba su casa, su cuarto, sus cosas, pero no se quejaba. Era buen niño. Ese Carlitos. Al tercer día, la tos de doña Matilde empeoró. Le dolía el pecho cada vez que respiraba hondo y sentía como si tuviera vidrios rotos adentro de los pulmones. El frío de las noches no ayudaba, por más cobijas que se pusiera. El viento se colaba por todos lados, metiéndose entre las rendijas de las paredes, silbando como alma en pena. Carlitos se acurrucaba contra ella, buscando calor, y ella lo abrazaba fuerte aunque le doliera todo el cuerpo. «¿Te acuerdas de tu abuelo Julián?», le preguntó una noche con la voz rasposa. «Un poquito», dijo el niño. «Era bueno, ¿verdad?».
Era muy bueno, el mejor hombre que conocí en mi vida, suspiró doña Matilde, sintiendo que se le humedecían los ojos. Él nunca hubiera permitido esto. Él nos hubiera defendido. ¿Por qué se tuvo que morir, abuelita? Porque así son las cosas, mijito. Todos nos vamos algún día. Lo importante es cómo vivimos mientras estamos aquí, en el pueblo. Las miradas seguían siendo incómodas. Cuando doña Matilde caminaba por la plaza para llenar el garrafón de agua en la pila pública, la gente la saludaba con la cabeza nomás, sin sonreír. Algunas señoras la miraban con lástima, otras con algo parecido al desprecio, como si ella hubiera hecho algo malo para merecer esto. Don Fermín, que tenía la tiendita en la esquina, le fiaba lo que podía: 1 kilo de frijoles, un poco de arroz, sal, aceite. «Me paga cuando pueda, doña Matilde, no hay prisa», le decía con vergüenza ajena, como si le doliera verla así. Pero otros no eran tan amables. Doña Socorro, la chismosa del mercado, andaba diciendo que seguro doña Matilde había hecho algo terrible para que sus propios hijos la corrieran. «Por algo ha de ser», decía moviendo la cabeza. «Los hijos no hacen eso nomás porque sí». Y la gente le creía, porque es más fácil creer que la víctima tiene la culpa, que pensar que uno podría terminar igual. Las noches se hacían eternas, el viento soplaba más fuerte cuando se metía el sol y los ruidos de la cabaña se volvían más inquietantes. Crujidos, golpeteos, raspaduras. Carlitos se asustaba y doña Matilde le cantaba canciones bajito, las mismas que le cantaba a sus hijos cuando eran chiquitos y tenían pesadillas. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Su voz rasposa llenaba el espacio frío, ahuyentando los miedos por un rato. Doña Chayo volvió 2 veces más esa semana, siempre con algo: un pedazo de queso, unas papas, lentejas, una cobija que ya no usaba. Nunca preguntaba, nunca juzgaba, nomás dejaba las cosas y se iba como un ángel silencioso. «Que Dios se lo pague, comadre», le decía doña Matilde cada vez. «Ni lo mencione, pa' eso estamos». Y así fueron pasando los días, día tras día, de sobrevivir, de levantarse aunque doliera, de sonreírle a Carlitos aunque por dentro se estuviera muriendo, de mantener la espalda recta aunque le pesara el mundo entero sobre los hombros, porque rendirse no era opción, porque todavía le quedaba algo que esos ingratos no le habían podido quitar: su dignidad. Y mientras tuviera eso, podía con todo lo demás. O eso se decía a sí misma cada noche, antes de cerrar los ojos y rogarle a Dios que mañana fuera un poquito más fácil. El 4.º día amaneció con un cielo más claro, como si hasta el clima se hubiera cansado de estar enojado. Doña Matilde se despertó con la tos de siempre, pero con algo diferente en el pecho. No era esperanza exactamente, pero tampoco era resignación. Era algo en medio, una especie de terquedad que le decía que tenía que seguir limpiando, ordenando, haciendo de esa ruina algo parecido a un hogar. Carlitos todavía dormía, envuelto en el zarape como tamalito. Ella lo dejó descansar y salió a traer agua del pozo comunitario que quedaba como a media hora caminando. El garrafón pesaba horrible en el camino de regreso, pero ya estaba acostumbrada. Había cargado cosas más pesadas en su vida. Cuando volvió, puso el agua a calentar para hacer un tecito de hierbabuena que doña Chayo le había traído el día anterior. Y mientras esperaba a que hirviera, agarró la escoba de ramas que había hecho. «Voy a barrer bien esta vez», se dijo, «hasta el último rincón». Empezó por la esquina donde habían dormido, levantando nubes de polvo que la hicieron toser más fuerte. Carlitos se despertó con el ruido y se talló los ojos. «¿Qué haces, abuelita?» «Limpiando, mijito. Esta casa no se va a arreglar sola». El niño se levantó y empezó a ayudarle, juntando las tejas rotas que estaban tiradas por todos lados. Amontonándolas contra la pared, trabajaron en silencio,
cada quien en lo suyo, con el sol entrando por las ventanas sin vidrio e iluminando el polvo que flotaba en el aire como nieve dorada. Fue cuando estaba barriendo junto a la pared del fondo, cerca de donde antes debió haber estado una puerta que daba a otro cuarto. ¿Qué pasó? La escoba golpeó algo que sonó diferente. No era el sonido sólido de la tierra compacta, ni el ruido hueco de las tablas podridas. Era otra cosa, como madera sobre madera, pero con un espacio en medio. Doña Matilde se detuvo, miró el piso. Todo se veía igual: tierra, polvo, más tierra, pero ahí había algo. Se agachó despacio, con las rodillas tronándole, y pasó la mano por el suelo. Sintió el borde de una tabla que no estaba bien clavada, no estaba caída al azar tampoco. Alguien la había puesto ahí con cuidado, como escondiéndola. El corazón le empezó a latir más rápido. «Carlitos, tráeme ese palo que está allá», le dijo señalando una varilla de metal que había en un rincón. El niño corrió a traérsela, curioso. «¿Qué encontraste, abuelita?» «No sé todavía, mijito, pero algo hay aquí». Metió la punta de la varilla en el hueco entre la tabla y el piso y empujó. La madera crujió, resistiéndose, pero después de varios intentos cedió con un chirrido largo. Debajo había tierra, pero no era tierra normal. Estaba más compacta, más oscura, y tenía un olor raro, a papel viejo, a humedad atrapada, a secretos guardados. Doña Matilde se quedó ahí arrodillada, mirando ese hoyo en el piso como si fuera la boca de un pozo sin fondo. Algo le decía que no debería estar ahí, que había una razón para que estuviera escondido. «¿Qué es eso?», preguntó Carlitos, asomándose sobre su hombro. «Voy a averiguar». No tenía con qué cavar. Buscó por la cabaña y lo único que encontró fue una cuchara grande de metal, toda oxidada, que alguien había dejado olvidada. Tendría que servir. Empezó a escarbar, cucharada tras cucharada, sacando tierra que parecía no acabar nunca. Carlitos se sentó a su lado, mirando con los ojos bien abiertos, sin hablar. El silencio de la cabaña era tan grande que se podía oír el raspado de la cuchara contra la tierra, el respirar cansado de doña Matilde, el latido de su propio corazón. Cavó como por 20 minutos, tal vez más. Las manos le dolían y tenía tierra hasta debajo de las uñas. Estaba a punto de rendirse, de pensar que no había nada ahí, que su cabeza le estaba jugando bromas, cuando la cuchara tocó algo duro, algo que no era tierra ni piedra, algo de madera. Sacó más tierra con las manos ahora, sin importarle ensuciarse, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir. Y ahí estaba, una caja, de madera vieja y oscura, envuelta en una manta desteñida que alguna vez debió haber sido blanca. La sacó del hoyo con cuidado, como si fuera un bebé. Pesaba más de lo que esperaba. La puso en el suelo frente a ella y se quedó mirándola, sin atreverse a abrirla todavía. «¿Qué es, abuelita?», susurró Carlitos. «No sé, mijito, pero alguien la escondió aquí, y por algo ha de haber sido». La manta estaba amarrada con un cordel viejo que se deshizo solo al tocarlo. La quitó despacio y ahí quedó la caja, con la madera llena de tallados antiguos, con una cerradura que se veía más vieja que el tiempo, pero no estaba cerrada con llave. La cerradura estaba abierta. Doña Matilde respiró hondo. La tos le quería salir, pero se la aguantó. Puso las manos sobre la tapa de la caja y la abrió. La luz gris que entraba por la ventana iluminó lo que había adentro: papeles. Muchos papeles, doblados con cuidado, amarillentos por los años, algunos con las esquinas deshilachadas, y arriba de todo, un cuaderno, de esos cuadernos viejos de pasta dura que ya nadie usa, con el lomo desgastado y las hojas manchadas de humedad. Las manos le temblaban cuando sacó el cuaderno, lo abrió despacio, con miedo de que se fuera a deshacer entre sus dedos, y ahí, en la primera página, con letra temblorosa pero clara, estaba escrito su nombre. «Para mi Matilde».
Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Perdóname por no haber sido más fuerte, pero aquí está la verdad. Que te sirva de algo, tu Julián. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas que no había llorado en todos estos días, porque no había tenido tiempo de llorar, porque había estado demasiado ocupada sobreviviendo, pero ahora le salieron solas, mojándole las mejillas, cayendo sobre el cuaderno. «Abuelita, ¿por qué lloras?», preguntó Carlitos asustado. «Es de tu abuelo, mijito, me dejó esto tu abuelo». Pasó las páginas con cuidado. La letra de Julián llenaba las hojas, contando cosas, fechas, nombres, lo que había pasado en los últimos meses de su vida, cuando ya estaba enfermo y no podía defenderse, cómo Rogelio lo había presionado para firmar papeles que él no entendía, cómo le había escondido los recibos de las propiedades, cómo había falsificado su firma en documentos para quedarse con todo. Rogelio me trajo papeles cuando yo ya no podía ni sostener la pluma. Decía la letra temblorosa. Me dijo que era para arreglar los impuestos, pero yo después vi que eran otras cosas, que me estaba quitando lo poco que tenía para dejarte a ti. Y cuando le reclamé, me dijo que me callara, que si hablaba iba a hacer que te corrieran de la casa. Y yo estaba tan enfermo, Matilde, tan cansado. No tuve fuerzas para pelear. Doña Matilde apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo que se le iba a quebrar el corazón. Su Julián, su pobre Julián, solo, enfermo, siendo chantajeado por su propio hijo, revisó los otros papeles. Había un testamento con sello oficial del pueblo, con la firma de Julián y de 2 testigos. Ahí decía claramente que esta cabaña, este terreno y los derechos del pozo que quedaba atrás, todo era de ella, de doña Matilde, no de Rogelio, no de Leticia, no de Esteban, de ella, y había más documentos. Recibos, escrituras, pruebas de que Rogelio había falsificado firmas, que había manipulado papeles, que había robado. Se quedó sentada en el piso de tierra, rodeada de papeles viejos, con Carlitos mirándola sin entender qué pasaba, y sintió que le temblaba todo el cuerpo, no de frío esta vez, no de miedo, de algo más fuerte, de rabia, de tristeza, de alivio, porque ahora sabía la verdad, y la verdad, aunque doliera, aunque quemara, aunque le partiera el alma en pedazos, era lo único que podía salvarla. Se secó las lágrimas con el rebozo, guardó los papeles otra vez en la caja con cuidado y se puso de pie. «Vámonos, Carlitos». «¿A dónde?» «Abuelita». «A la iglesia, necesito hablar con el padre Agustín». El camino al pueblo nunca le había parecido tan largo. Doña Matilde cargaba la caja de madera envuelta en su rebozo, apretándola contra el pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Y lo era. Era la única prueba de que no estaba loca, de que no se merecía lo que le habían hecho, de que la verdad existía aunque nadie quisiera verla. Carlitos caminaba a su lado, callado, agarrando su mano libre con fuerza. El niño sabía que algo importante estaba pasando, aunque no entendiera qué. El polvo del camino se les metía en los zapatos y el sol ya estaba alto cuando llegaron a la plaza del pueblo. Era día de mercado y había gente por todos lados. Señoras regateando precios, niños corriendo entre los puestos, el olor a carne asada mezclándose con el de las flores y las frutas. La iglesia estaba al otro lado de la plaza, con su fachada blanca despintada y su campanario que se veía desde cualquier parte del pueblo. Doña Matilde subió los escalones despacio, con las piernas cansadas, y empujó la puerta pesada de madera que siempre chirriaba. Adentro olía a incienso y a velas. Estaba oscuro y fresco, un alivio después del calor de afuera. Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la penumbra. Había 2 viejitas rezando el rosario en la primera banca, y más atrás, arrodillado frente al altar, estaba el padre Agustín. Era un hombre ya grande, de unos 60 años,
con el pelo gris y una manera tranquila de moverse, como si nunca tuviera prisa para nada. Llevaba casi 30 años en ese pueblo y conocía a todo mundo, sus secretos, sus penas, sus vergüenzas. Doña Matilde se acercó despacio, con Carlitos pegado a su falda. El padre Agustín debió escuchar sus pasos porque volteó. Cuando la vio, se levantó y caminó hacia ella con una sonrisa suave. «Doña Matilde, qué gusto verla, ¿cómo está? Padre, necesito hablar con usted, es urgente». Algo en su voz debió alertarlo, porque su expresión cambió, se puso más serio. «Claro, vamos a la sacristía. Ahí podemos hablar con calma». La llevó a un cuartito detrás del altar, donde guardaba las vestimentas de las misas y los libros de registros. Había una mesa pequeña y unas sillas viejas. Le ofreció una a doña Matilde y él se sentó frente a ella. Carlitos se quedó de pie junto a su abuela, sin soltarle la mano. «¿Qué pasó, hija? Se ve alterada». Doña Matilde puso la caja sobre la mesa. Le temblaban las manos. No sabía ni por dónde empezar. «Padre, yo encontré esto en la cabaña donde me dejaron mis hijos. Estaba escondido, es de mi Julián». Abrió la caja y sacó el cuaderno. Se lo pasó al padre Agustín, que lo abrió y empezó a leer. Ella lo vio fruncir el ceño mientras pasaba las páginas. Vio cómo se le tensaba la mandíbula, vio cómo negaba con la cabeza, despacio, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. «Dios santo», murmuró el padre. Esto es muy grave, doña Matilde». «Lo sé, padre, por eso vine. No sé qué hacer, Rogelio, mi propio hijo». Se le quebró la voz. El padre Agustín cerró el cuaderno y la miró con esos ojos bondadosos que habían consolado a medio pueblo en los peores momentos. «¿Ha leído todo lo que dice aquí?» «Sí, padre, todo, y hay más. Hay papeles, un testamento, documentos que dicen que esa cabaña y el terreno son míos, que Rogelio falsificó firmas para quedarse con lo demás». El padre se quedó callado un momento, pensando, luego se levantó. «Espéreme aquí, voy a hablar con alguien que puede ayudar». Salió de la sacristía dejándola sola con Carlitos. El niño se sentó en sus piernas, cansado de tanto estar de pie. «¿El padre nos va a ayudar, abuelita?» «Eso espero, mijito, eso espero». El padre Agustín regresó como 10 minutos después con otro hombre. Era don Ezequiel, el comisario del ejido, un señor serio, de bigote grueso y sombrero siempre puesto, que había trabajado toda su vida en el campo y conocía cada pedazo de tierra de la región como si fuera suyo. Doña Matilde la saludó quitándose el sombrero. «El padre me contó algo de su situación. ¿Puedo ver esos documentos?» Ella le mostró todo: el testamento, las escrituras, los recibos, el cuaderno de Julián. Don Ezequiel se tomó su tiempo para revisar cada papel, pasándolos uno por uno, leyendo con atención. Conocía las leyes del ejido, conocía cómo funcionaban las propiedades, los pozos, los derechos de agua. Cuando terminó, silbó bajito: «Esto es serio, muy serio. Si lo que dice aquí don Julián es verdad y estos documentos son legítimos, su hijo Rogelio cometió fraude, falsificación de documentos. Eso es delito federal, doña Matilde. ¿Y qué puedo hacer, don Ezequiel?» «Yo no sé de estas cosas. Soy una mujer vieja que apenas sabe leer. Necesita un abogado, alguien que pueda verificar que estos papeles son verdaderos y que la ayude a hacer las denuncias apropiadas. No tengo dinero para abogados». Don Ezequiel se rascó el bigote, pensando: «Conozco a alguien, el licenciado Barrera. Es un hombre honesto, no cobra mucho y le gusta ayudar a la gente del pueblo. Déjeme hablar con él. Si los documentos son válidos, como creo que son, tal vez hasta trabaje sin cobrarle hasta que gane el caso». Doña Matilde sintió que algo se aflojaba en su pecho, una esperanza pequeña, frágil, como una llamita que apenas empieza a prender. ¿De verdad cree que puedo ganar? Don Ezequiel, si estos papeles son buenos, tiene todas las de ganar, señora. La verdad siempre sale,
A veces tarda, pero sale. El padre Agustín puso una mano sobre el hombro de doña Matilde. Vamos ahorita mismo con el licenciado. No hay tiempo que perder. El despacho del licenciado Barrera estaba a 3 cuadras de la plaza, en una casa vieja que había convertido en oficina. Era un espacio sencillo, un escritorio lleno de papeles, estantes con libros de leyes, un ventilador de techo que apenas giraba. El licenciado era un hombre de unos 50 años, flaco, con lentes gruesos y una manera calmada de hablar. Escuchó toda la historia sin interrumpir. Revisó los documentos con cuidado, sacó una lupa para ver mejor algunas firmas, comparó fechas, hizo anotaciones en una libreta, tardó como media hora en revisar todo. Doña Matilde esperó en silencio. Con el corazón latiéndole fuerte, Carlitos se había quedado dormido en una silla, cansado de tanto caminar. Finalmente, el licenciado se quitó los lentes y la miró. Doña Matilde, estos documentos son legítimos. El testamento tiene el sello oficial del registro civil, las escrituras están en orden, y el cuaderno de su esposo, aunque no es prueba legal por sí mismo, coincide con las fechas y los documentos que tengo aquí. Entonces tiene un caso muy fuerte. Lo que hizo su hijo es falsificación de documentos y despojo. Son delitos graves. Puedo ayudarla a presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y a recuperar lo que le pertenece. Doña Matilde se llevó las manos a la boca. Quería llorar, pero se aguantó. ¿Cuánto me va a cobrar, licenciado? Por ahora, nada. Cuando ganemos el caso, me paga con lo que pueda. Y vamos a ganar, doña Matilde. De eso puede estar segura. Ese mismo día empezaron los trámites. Copias de documentos, declaraciones escritas, firmas y más firmas. El licenciado Barrera explicó que el proceso iba a tardar, que había que hacer peritajes, comprobar las falsificaciones, presentar todo ante las autoridades apropiadas. Va a ser largo, le advirtió, y su hijo no se va a quedar con los brazos cruzados cuando se entere, pero la ley está de su lado. Cuando salieron de la oficina ya era tarde, el sol se estaba metiendo y la plaza estaba casi vacía. Doña Matilde caminaba diferente ahora, más derecha, con la cabeza alta. Don Ezequiel las acompañó de regreso a la cabaña en su camioneta vieja. En el camino le dijo: esto va a dar mucho de qué hablar en el pueblo. Doña Matilde, la gente va a empezar a preguntar, a opinar. Prepárese. Que hablen lo que quieran, don Ezequiel. Ya me cansé de callarme. Y era verdad. Se había cansado de agachar la cabeza, de sentir vergüenza por algo que ella no había hecho, de dejar que los demás decidieran su historia. Ahora tenía las pruebas, tenía aliados, tenía la verdad. Y la verdad, como había dicho don Ezequiel, siempre sale. La noticia corrió por el pueblo como reguero de pólvora. Primero en susurros, luego en conversaciones normales y después a gritos que doña Matilde había encontrado unos papeles, que su difunto esposo había dejado pruebas, que Rogelio la había despojado, que había fraude, que la cosa se iba a poner fea. En el mercado, las señoras ya no hablaban de otra cosa. «¿Te enteraste de lo de doña Matilde?», decía una mientras escogía jitomates. «Ay, sí, dicen que tiene documentos que prueban que Rogelio le robó. Ese Rogelio siempre me cayó mal. Muy alzado él. Pobre señora, imagínate, tus propios hijos echándote como perro». Don Fermín, el de la tiendita, dejó de cobrarle a doña Matilde las cosas que le fiaba. «Ya págueme cuando pueda». «Señora, o mejor ya ni me pague, considérelo un regalo». Y cuando ella protestó, él nomás movió la mano. «No se preocupe. Nomás que cuando gane su caso, se acuerde de comprar aquí. ¿Sale?», en la fila de las tortillas. Las mujeres que antes bajaban la voz cuando ella pasaba, ahora la saludaban con más calidez. Algunas hasta le sonreían con complicidad, como diciéndole: «Échele ganas, señora, que las mujeres tenemos que apoyarnos».
Doña Chayo andaba como gallina con pollitos, defendiendo a su comadre con cualquiera que dijera algo malo, que por algo habrá sido. Pues sí, por pura maldad de esos hijos ingratos, eso fue, y ahora van a pagar lo que hicieron. El padre Agustín, sin mencionar nombres desde el púlpito, habló en su homilía del domingo sobre la honra debida a los padres. «Honrarás a tu padre y a tu madre», dijo con voz firme. No dice «honrarás si te conviene» o «honrarás mientras te sirvan». Dice «honrarás», punto, y quien no lo hace, que no espere bendiciones del cielo. Medio pueblo entendió que estaba hablando de la familia de doña Matilde. Las cabezas se voltearon buscando a Rogelio, a Leticia, a Esteban, pero ninguno había ido a misa ese día, por primera vez en años. La cabaña sin techo ya no era invisible. Ahora la gente pasaba por ahí nomás para verla, para comprobar que era verdad que una viejita vivía en esas condiciones. Algunos dejaban cosas en la puerta sin tocar, un costal de maíz, una olla de frijoles, ropa usada pero limpia. «El pueblo está despertando», le dijo don Ezequiel cuando pasó a visitarla. «Ya se están dando cuenta de quién es quién». Pero no todos estaban de su lado. Doña Socorro, la chismosa, andaba diciendo que seguro doña Matilde había inventado todo. ¿Cómo que justo ahora encuentra esos papeles? ¿Por qué no los encontró antes? A mí se me hace muy raro, muy conveniente. Y algunos hombres que le debían favores a Rogelio, que habían trabajado para él o que hacían negocios con él, también ponían en duda la historia. Rogelio es buen hombre, yo lo conozco de años. No creo que sea capaz de eso, pero la mayoría, la gente trabajadora que sabía lo que era sudar la comida, que conocía el sacrificio de una madre, esa gente estaba con doña Matilde, mientras tanto, en la casa que había sido de ella, donde ahora vivían sus hijos con todo lo que le habían quitado, la cosa estaba que ardía. Rogelio se había enterado por un compadre que trabajaba en el registro civil. Le llegó con la noticia una tarde, nervioso, mirando para todos lados como si alguien lo fuera a oír. «Oye, Rogelio, tu mamá anduvo con el licenciado Barrera. Trae unos papeles. Dicen que de tu papá, que están haciendo trámites para denunciarte». Rogelio se quedó pálido, después rojo, después morado de la rabia. «¿Qué papeles? Yo tengo todos los papeles». «Ella no tiene nada». «Pues dice que sí tiene, y dicen que son originales con sellos y todo». Esa noche, Rogelio no durmió. Se la pasó revisando sus propios documentos, buscando algo que no sabía qué era. Sudando frío, maldiciendo en voz baja, Leticia lo veía desde la puerta, retorciendo el rosario entre las manos. «¿Qué vamos a hacer, Rogelio? Cállate, déjame pensar. Pero si ella tiene papeles legales, que te calles». Te digo, Esteban llegó al día siguiente temprano, con la cara de quien no ha dormido. Carlitos no había regresado a la escuela desde que se fueron a vivir con la abuela, y los maestros preguntaban. Los otros niños preguntaban, todo mundo preguntaba. «La gente está hablando», dijo Esteban mordiéndose las uñas. «Dicen cosas horribles de nosotros, que somos unos desgraciados, que corrimos a mamá, que tú la robaste». «Yo no robé nada, todo esto es mío. Papá me lo dejó a mí porque soy el mayor». «Pues ella dice que tiene papeles que dicen otra cosa». Rogelio aventó un vaso contra la pared. Se hizo pedazos. Leticia dio un brinco. «Voy a ir a hablar con ella ahorita mismo y le voy a quitar esos papeles, aunque tengas que ¿qué?», preguntó Esteban asustado. Rogelio no contestó. Se puso el sombrero y salió azotando la puerta. Pero no fue solo. Fue con dos de sus compadres, hombres grandes, de esos que usan para intimidar. Llegaron a la cabaña como a media tarde, cuando doña Matilde estaba afuera lavando ropa en una tina.
El ruido de la camioneta la alertó. Levantó la vista y los vio bajarse. Rogelio venía adelante, con la cara dura, con ese caminar de hombre que cree que puede con todo. «Carlitos, métete a la casa», dijo ella sin quitarle los ojos de encima a su hijo. El niño obedeció, corriendo, pero se quedó espiando desde la ventana. «Mamá», dijo Rogelio, y la palabra sonó más a insulto que a otra cosa. «Me dijeron que andas inventando cosas, que tienes unos papeles. No estoy inventando nada, y los papeles son de tu padre, son la verdad. La verdad es que estás vieja y confundida. Papá me dejó todo a mí. Yo soy el que se hizo cargo de todo cuando él se murió. Te hiciste cargo de robar. Querrás decir...» Rogelio apretó los puños. Sus compadres dieron un paso adelante, amenazantes. Doña Matilde no retrocedió. «Dame esos papeles». «No, dame esos papeles o te van a pesar las consecuencias». «Ya me pesan. Rogelio, me pesan desde el día que me echaste como perro, pero ya me cansé de agachar la cabeza». Fue entonces cuando Leticia y Esteban llegaron también. Leticia se bajó de otra camioneta con su rosario en la mano y su cara de santa que no había roto un plato. «Mamá, por favor, no hagas esto, somos familia, tenemos que perdonarnos, tenemos que perdonarnos, perdonarlas a ustedes que, Leticia, que me echaran, que me dejaran sin nada, que se quedaran con lo que era mío. Es que tú no lo entiendes». Rogelio no necesitaba nada. Rogelio quiso, que es diferente. Esteban se quedó atrás, sin atreverse a acercarse. Carlitos estaba dentro, llorando, viendo cómo su papá no hacía nada para defender a su abuela. «Mamá, por favor», dijo Esteban con la voz temblando, «retira la denuncia, hagamos las paces, podemos arreglarlo en familia. No hay necesidad de meter abogados ni autoridades». «¿Ahora sí soy familia? Cuando me echaron no era familia. Cuando me dejaron en esta cabaña sin techo no era familia. Pero ahora que tengo pruebas de lo que hicieron, ahora sí». Rogelio dio otro paso hacia ella, cerca, demasiado cerca, con esa mirada que daba miedo. «Te lo voy a decir una vez nomás, vieja, olvídate de esos papeles, olvídate de las denuncias o te va a ir muy mal. Peor que vivir aquí, peor que pasar frío, peor que ver a mi nieto sufrir. Sí, peor». Doña Matilde lo miró directo a los ojos, sin parpadear, sin temblar. «Haz lo que quieras, Rogelio, pero no me voy a callar, ya no». Y se dio la vuelta para entrar a la cabaña, dándole la espalda, demostrándole que no le tenía miedo, aunque por dentro el corazón le latiera como tambor de guerra. Rogelio se quedó ahí, humillado frente a sus compadres, temblando de rabia. Quería agarrarla, quería quitarle los papeles, quería que todo volviera a ser como antes, pero algo lo detuvo. Tal vez la mirada de Carlitos desde la ventana, tal vez el hecho de que había gente del ejido viendo desde lejos, tal vez un último rastro de vergüenza. Se subió a la camioneta azotando la puerta. «Esto no se va a quedar así», gritó antes de arrancar. «No se va a quedar así». Doña Matilde entró a la cabaña y abrazó a Carlitos, que lloraba aferrado a su falda. Le temblaban las manos, le temblaba todo, pero no había llorado, no frente a ellos, nunca frente a ellos. Pasaron 3 días después de la visita amenazante de Rogelio. 3 días en los que doña Matilde apenas durmió, saltando con cada ruido, temiendo que regresara, que viniera en la noche, que le hiciera algo a Carlitos. Pero no pasó nada, solo silencio. Y el silencio, de alguna manera, era peor que las amenazas. El licenciado Barrera había presentado ya la denuncia formal ante el Ministerio Público. Los trámites avanzaban despacio, como avanzan siempre las cosas del gobierno, pero avanzaban. Había fechas para peritajes, para revisión de documentos, para declaraciones. «Todo va bien, doña Matilde», le había dicho el licenciado en su última visita. «Sus hijos van a ser citados pronto».
Van a tener que dar la cara. Y llegó el momento, una mañana de miércoles, cuando doña Matilde estaba dándole de desayunar a Carlitos un poco de avena que doña Chayo les había llevado. Escuchó motores, no uno, sino dos. Se asomó por la ventana sin vidrio y sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Venían los tres, Rogelio, Leticia y Esteban, cada quien en su propio carro, como si se hubieran puesto de acuerdo, pero no quisieran llegar juntos. Como si cada uno trajera su propia estrategia. Carlitos, quédate adentro pase lo que pase, le dijo con voz firme. No salgas. ¿Me oíste? Sí, abuelita, susurró el niño asustado. Doña Matilde salió a enfrentarlos. La mañana estaba fría y el viento le movía el rebozo. Se paró frente a la cabaña con la espalda recta, esperando. Rogelio fue el primero en bajar. Traía la misma cara de antes, pero ahora había algo más. Algo parecido al miedo, disfrazado de rabia. Ya no venía con compadres, venía solo. Mamá, tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar, Rogelio. Leticia se bajó de su carro, cargando el rosario como siempre. Con la cara compungida de quien va a un funeral, traía los ojos rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Tal vez sí había llorado. Mamá, por favor, escúchanos, dijo con voz suplicante. Somos tu familia, tu sangre. ¿Cómo puedes hacernos esto? Doña Matilde sintió ganas de reírse o de llorar, o las dos cosas. ¿Que cómo puedo hacerles esto? ¿En serio me estás preguntando eso, Leticia? Esteban fue el último en acercarse. Venía arrastrando los pies, con las manos en los bolsillos, sin poder mirarla a los ojos. Nunca podía mirarla a los ojos ese muchacho. Mamá, yo lo siento, de verdad lo siento, dijo con la voz quebrada. No debimos echarte, yo no quería, pero Rogelio dijo. Lo interrumpió doña Matilde. Tú tienes boca, Esteban, tienes voz. Pudiste haber dicho que no, pudiste haberme defendido. Pudiste haber defendido a tu propio hijo, que se vino conmigo, porque tú no tuviste los pantalones para impedirlo. Esteban agachó la cabeza, avergonzado. Leticia se acercó un paso más, con las manos juntas como si estuviera rezando. Mamá, nosotros queremos arreglar esto en familia, sin abogados, sin meter al gobierno. Podemos hacer un acuerdo, podemos repartir todo de otra manera, ¿podemos qué, Leticia? Podemos fingir que no pasó nada, podemos hacer como que no me echaron como perro, podemos olvidar que pasé frío, que pasé hambre, que vi a mi nieto sufrir. Es que no entiendes la situación. Intervino Rogelio con esa voz de hombre que cree saber más que todos. Los impuestos estaban atrasados, las deudas se acumulaban, papá dejó todo hecho un desastre, yo tuve que arreglar. Mentira. La palabra salió como bofetada. Rogelio se calló. Tu padre dejó todo en orden. Lo sé porque encontré los recibos, las escrituras, el testamento y tu letra falsificada en documentos que nunca firmaste delante de testigos legales. Rogelio palideció. Leticia se llevó la mano a la boca. Esteban cerró los ojos como si con eso pudiera desaparecer. Esos papeles no valen, tartamudeó Rogelio. Son viejos, están mal hechos. Cualquier juez va a ver que son legales y que tú eres un ladrón. Terminó doña Matilde. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el viento pareció detenerse. Leticia empezó a llorar, lágrimas verdaderas esta vez, no de las que se hace cuando quiere dar lástima. Mamá, por favor, piensa en nosotros, piensa en tu familia. Si esto sale, nos van a señalar en el pueblo, nos van a juzgar, los niños van a sufrir, mi reputación, tu reputación. Doña Matilde sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis. ¿Te preocupa tu reputación? ¿Y la mía qué? Cuando me vieron caminar por el pueblo después de que me echaron, cuando la gente susurraba a mis espaldas, pero es que tú no entiendes.
insistió Leticia. Sí, entiendo perfectamente. Entienden que están asustados. Entienden que la verdad los está alcanzando. Entienden que van a tener que pagar por lo que hicieron. Rogelio dio un paso hacia ella. Esta vez, sin amenazas, sin compadres, solo un hombre desesperado. ¿Qué quieres? Dime qué quieres y te lo doy. ¿Quieres dinero? ¿Quieres la casa de regreso? ¿Quieres una parte de las tierras? Dime y arreglamos esto ahorita mismo. Doña Matilde lo miró como se mira a un extraño, porque eso era ahora para ella, un extraño. No quiero tu dinero, Rogelio. Quiero que se haga justicia. No hay justicia en destruir a tu propia familia. Tú destruiste esta familia el día que falsificaste la firma de tu padre moribundo. El grito salió de lo más profundo de su ser. Rogelio se quedó paralizado. Leticia sollozaba. Esteban temblaba. Tu padre me lo dejó escrito. Continuó doña Matilde con la voz quebrándose. Me dejó escrito lo que le hiciste, cómo lo presionaste cuando ya no podía defenderse. ¿Cómo le escondiste papeles? ¿Cómo le mentiste? ¿Cómo lo amenazaste? Y cuando él me quiso dejar algo, aunque fuera esta cabaña vieja, tú hasta eso quisiste quitarme. Yo no. Rogelio no pudo terminar la frase. Sí lo hiciste y ahora vas a pagar. Leticia se arrodilló. Literalmente se arrodilló en el piso de tierra, con el rosario en las manos, llorando. Mamá, perdónanos, te lo suplico. Perdónanos, somos tus hijos. Te necesitamos, no puedes hacernos esto. Piensa en el apellido, piensa en lo que va a decir la gente. La gente ya está hablando, Leticia, y no están hablando de mí, están hablando de ustedes. Esteban finalmente encontró algo de valor y se acercó. Mamá, yo te puedo ayudar, puedo testificar a tu favor. Puedo decir que yo vi lo que hizo Rogelio, que yo sabía, que... Ahora sí tienes lengua, Esteban, lo cortó doña Matilde. ¿Dónde estaba esa lengua cuando me subieron a la camioneta? ¿Dónde estaba cuando tu hijo lloraba aferrado a mi rebozo? Yo estaba asustado. Yo también estoy asustada todos los días, pero aún así sigo de pie. Rogelio cambió de estrategia, ahora habló con voz más suave. Calculada. Mira, mamá, sé que la regamos, lo sé, pero podemos arreglarlo. Puedes venir de regreso a la casa, te podemos dar un cuarto, Carlitos puede regresar a la escuela, podemos ser familia otra vez. ¿A cambio de qué? De que retire la denuncia, de que olvide lo que hicieron, a cambio de que seamos razonables, de que no destruyamos todo por orgullo. Doña Matilde se rió, una risa seca, sin humor. Orgullo, esto no es orgullo. Rogelio, esto es dignidad, algo que tú nunca has tenido. Rogelio apretó los puños. El hombre razonable desapareció y volvió el de siempre. Está bien, si así lo quieres, pero te advierto algo. Yo tengo dinero para abogados. Tengo amigos en el gobierno, tengo influencias. Tú no tienes nada. Nomás esos papeles viejos y un abogado de pueblo que no sabe ni cómo se escribe ley. Tengo la verdad. La verdad no sirve de nada sin poder. Pues vamos a ver. Se miraron fijamente. Madre e hijo, pero ya no había nada de amor en esa mirada, solo guerra. Leticia seguía arrodillada, llorando. Esteban miraba al suelo. Y Rogelio, derrotado por el momento, dio media vuelta. ¡Vámonos! Aquí no hay nada que hacer. Rogelio, espera, empezó Leticia. Que nos vamos, dije. Se subieron a sus carros, Leticia llorando, Esteban cabizbajo, Rogelio furioso, y se fueron levantando polvo, dejando a doña Matilde parada frente a su cabaña, temblando, pero de pie. Carlitos salió corriendo y se abrazó a su cintura. Los corriste, abuelita, los corriste. Sí, mijito, los corrí. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a orgullo. Una semana después de la visita desesperada de sus hijos, doña Matilde recibió la notificación oficial. El licenciado Barrera llegó a la cabaña con unos papeles en la mano y una sonrisa discreta. Ya está, doña Matilde.
La audiencia está programada. En 2 semanas, Rogelio y sus hermanos tendrán que presentarse ante el juez. El corazón le dio un vuelco. Era real. Ya no había vuelta atrás. ¿Y si pierdo? Licenciado, no va a perder, créame. Pero la confianza del licenciado no calmaba los nervios que le comían las entrañas día y noche. Los días siguientes fueron de preparación. El licenciado Barrera venía seguido a repasar testimonios, a revisar documentos, a explicarle cómo iba a ser todo. Doña Chayo se quedaba con Carlitos cuando doña Matilde tenía que ir al pueblo para firmar papeles o hacer trámites. El padre Agustín la visitó una tarde, trayéndole una estampa de la Virgen de Guadalupe para que la acompañe en esto, le dijo poniéndole la estampa en las manos. Y recuerde, la verdad siempre triunfa, tarde o temprano, pero triunfa. Pero faltando 3 días para la audiencia, todo se descontroló. Era media tarde cuando Rogelio llegó de nuevo. Esta vez no venía solo ni venía con sus hermanos, venía con los mismos compadres de antes y traía una furia en los ojos que daba miedo. Doña Matilde estaba afuera tendiendo ropa cuando escuchó la camioneta. Algo en el ruido del motor, en la forma en que frenó levantando polvo, le dijo que esto era diferente. «Carlitos, adentro. Ahorita», gritó. El niño corrió y se encerró en la cabaña. Doña Matilde se quedó parada junto al tendedero, con las manos todavía húmedas, viendo cómo Rogelio se bajaba de la camioneta, hecho una furia. «Se acabó», gritó antes de llegar a ella. «Se acabó este circo. No te acerques, Rogelio. Yo me acerco a donde se me dé la gana. Esta es mi tierra, mi familia. Esta tierra es mía. Los papeles lo dicen». «Al diablo con los papeles», dio un paso hacia ella. Amenazante, peligroso, los compadres se quedaron junto a la camioneta mirando, listos para intervenir si hacía falta. «Dame esa caja, dame los documentos, ahorita mismo». «No, que me los des». Rogelio se abalanzó hacia la puerta de la cabaña. Doña Matilde se interpuso, pero él la empujó a un lado con un manotazo. Ella cayó sobre la tierra, sintiendo cómo se le raspaban las manos. «Abuelita», gritó Carlitos desde adentro. Rogelio entró a la cabaña como toro enfurecido. Buscando, revolviendo las pocas cosas que había, tiró los petates, volteó la caja de ropa, pateó las ollas. «¿Dónde están? ¿Dónde los escondes?» Doña Matilde se levantó como pudo, con las rodillas temblando, y entró tras él. «Sal de aquí, esta es mi casa. Tu casa es una porquería. Mira cómo vives, como animal. Así me dejaron vivir ustedes». Carlitos estaba acurrucado en un rincón, llorando, cubriéndose la cara con las manos. Rogelio lo vio, y por un segundo algo pareció parpadear en sus ojos, algo parecido a la vergüenza. Pero la rabia pudo más. «¿Dónde están los papeles, mamá? Dime dónde están, o juro que... ¿O qué, Rogelio? ¿Me vas a pegar? ¿Vas a golpear a tu propia madre? ¿Eso te faltaba hacer?» Rogelio levantó la mano. Doña Matilde no se movió. Lo miró fijo a los ojos, desafiándolo, esperando el golpe. Fue entonces cuando se escucharon más motores, más carros llegando. Don Ezequiel, el comisario del ejido, apareció con 3 hombres del pueblo. Detrás venía el padre Agustín en su camioneta vieja. Y al final, el licenciado Barrera con su carro pequeño lleno de papeles. Doña Chayo los había llamado cuando vio pasar la camioneta de Rogelio a toda velocidad rumbo a la cabaña. «Algo malo va a pasar», había dicho, y había corrido a avisar. Don Ezequiel entró a la cabaña con autoridad. «¿Qué está pasando aquí?» Rogelio bajó la mano. Respiraba agitado, con la cara roja, con las venas del cuello marcadas. «Esto no es asunto suyo, don Ezequiel». «Sí es mi asunto. Esta señora es parte de mi ejido y usted está en propiedad ajena causando disturbios. Esta es mi madre. Esto es asunto familiar. Dejó de ser asunto familiar cuando la empujó».
dijo el padre Agustín desde la puerta con voz firme y serena. Vi lo que hizo Rogelio, la empujó a su propia madre. Los hombres del pueblo que habían venido con don Ezequiel entraron a la cabaña. Rogelio se vio rodeado de repente. Sus compadres se habían quedado afuera, sin atreverse a meterse ahora que había autoridad presente. El licenciado Barrera se acercó a doña Matilde. «¿Está bien? Señora, ¿necesita un doctor?» «Estoy bien», dijo ella, aunque le dolían las manos raspadas y las rodillas golpeadas. Barrera volteó hacia Rogelio con una mirada fría. «Lo que acaba de hacer se llama allanamiento de morada y agresión. Puedo añadir esos cargos a la denuncia que ya tiene encima. Y créame que con testigos presentes, esto se pone muy feo para usted». Rogelio palideció. La rabia empezó a disolverse en algo parecido al pánico. Yo no la agredí nomás. La empujó, interrumpió el padre Agustín. Yo lo vi, don Ezequiel lo vio. Estos hombres llegaron a tiempo para ver el resto. Y entró por la fuerza a buscar documentos que no le pertenecen. Añadió el licenciado Barrera, sacando una libretita para tomar notas. Eso es intento de robo. ¿Sabe cuántos años da eso, verdad? Rogelio miró alrededor. Todas esas caras que antes lo respetaban, que lo saludaban en la calle, que le debían favores, ahora lo miraban con desprecio, con asco. No iba a hacerle nada. Nomás quería hablar. Hablando no se tumban ollas ni se revuelven las cosas ajenas, dijo don Ezequiel señalando el desastre que Rogelio había dejado. Doña Matilde levantó a Carlitos del rincón donde estaba acurrucado. El niño se aferró a ella temblando. Tenía las mejillas mojadas de lágrimas y los ojos rojos. «¿Ves lo que hiciste?», le dijo doña Matilde a Rogelio, señalando al niño. «¿Ves a tu sobrino? Lo asustaste, lo hiciste llorar. Esto es lo que querías». Rogelio miró a Carlitos. Por primera vez pareció ver de verdad lo que había hecho. El niño lo miraba con miedo de él, de su propio tío. «Yo, Carlitos, yo no. No le hables», dijo doña Matilde poniéndose entre ellos. «Ya hiciste suficiente». Don Ezequiel dio un paso adelante. «Rogelio, le voy a pedir que se retire. Ahorita, antes de que esto se ponga peor. Pero ahorita, dije, y si vuelve a acercarse a esta propiedad antes de la audiencia, va a ir directo a la cárcel. ¿Me entendió?» Rogelio apretó los puños. Quería decir algo, quería gritar, quería romper algo, pero estaba rodeado, derrotado, humillado. «Esto no se va a quedar así», murmuró entre dientes. No se va a quedar así», confirmó el licenciado Barrera. «En 3 días hay audiencia, y ahora tenemos más pruebas de su carácter violento. Gracias por eso». Rogelio salió de la cabaña dando pisotones. Sus compadres lo esperaban junto a la camioneta. Incómodos, sin saber qué decir, se subieron rápido y se fueron, dejando una nube de polvo que tardó en asentarse. Cuando el ruido del motor se perdió en la distancia, doña Matilde se dejó caer sobre el petate. Le temblaba todo el cuerpo. El padre Agustín se arrodilló junto a ella. «¿De verdad está bien, hija?» «Sí, padre, nomás me asusté. Fue muy valiente», dijo don Ezequiel. «Enfrentarlo así, no cualquiera. No me quedaba de otra». El licenciado Barrera se quedó un rato más, asegurándose de que todo estuviera en orden, de que la caja con los documentos siguiera a salvo. Había estado escondida debajo de unas tablas sueltas en otra parte de la cabaña, donde Rogelio no la encontró. «En 3 días esto termina», le dijo antes de irse. «Ya falta poco». Cuando todos se fueron, cuando la cabaña volvió a quedarse en silencio, doña Matilde abrazó a Carlitos y lo meció despacio. «Ya pasó. Mijito, ya pasó. Tengo miedo, abuelita». «Yo también, pero ya falta poco. Ya casi terminamos». Esa noche durmieron abrazados, bajo el zarape, escuchando el viento silbar entre las vigas rotas. Faltaban 3 días. 3 días para que la verdad por fin saliera a la luz. El día de la audiencia amaneció gris,
con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Doña Matilde se levantó antes del alba, aunque casi no había dormido. Carlitos seguía acostado, respirando despacio, ajeno a lo que ese día significaba. Doña Chayo llegó temprano con un vestido prestado. «Para que vaya presentable, comadre. Tiene que verse digna». Era un vestido sencillo, azul oscuro, sin adornos. Doña Matilde se lo puso con manos temblorosas. Hacía años que no usaba algo que no fuera su ropa de diario, su delantal, su rebozo gastado. El licenciado Barrera pasó por ella a las 8 de la mañana. Carlitos se quedó con doña Chayo, que le prometió hacerle gorditas de azúcar si se portaba bien. «¿Estás lista?», preguntó el licenciado cuando doña Matilde subió al carro. «No, pero vamos». El juzgado quedaba en el pueblo vecino, como a 1 hora de camino. Durante todo el trayecto, el licenciado le fue explicando otra vez cómo iba a ser todo, qué preguntas le harían, cómo debía responder. Sea honesta, sea directa, no se ponga nerviosa, la verdad está de su lado. Cuando llegaron, doña Matilde vio la camioneta de Rogelio estacionada afuera. El estómago se le retorció. También estaban los carros de Leticia y Esteban. «Respire hondo», le dijo el licenciado. «Ya llegamos hasta aquí. No se raje ahora». Dentro del juzgado había un pasillo largo con bancas de madera. Rogelio estaba sentado con su abogado, un hombre de traje caro que no era del pueblo. Leticia estaba en otra banca, retorciendo el rosario, con los ojos hinchados de tanto llorar. Esteban caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas. Cuando doña Matilde entró, todos voltearon a verla. Rogelio apretó la mandíbula, Leticia se cubrió la cara, Esteban agachó la cabeza. No se dijeron nada. ¿Qué se iban a decir? El proceso fue largo, interminable. Primero los peritos revisaron los documentos, compararon firmas, estudiaron los sellos, analizaron fechas, todo bajo la mirada del juez, un hombre mayor de lentes gruesos y expresión seria que no dejaba entrever lo que pensaba. El abogado de Rogelio intentó descalificar los documentos. «Estos papeles están viejos, manchados, podrían haber sido alterados, no hay manera de comprobar su autenticidad». Pero el perito del tribunal, un hombre menudo con voz firme, desmontó cada argumento. «Las firmas coinciden con muestras anteriores del fallecido Julián Ramírez. Los sellos son auténticos, verificados con los registros del municipio. Las fechas son coherentes y las alteraciones que menciona la defensa están precisamente en los documentos presentados por el señor Rogelio Ramírez, no en los de la señora Matilde». El abogado de Rogelio insistió. «Mi cliente actuó de buena fe. Creyó que su padre le había heredado las propiedades. No hubo intención de defraudar». «Entonces, ¿por qué falsificó firmas?», preguntó el licenciado Barrera poniéndose de pie. «¿Por qué escondió recibos? ¿Por qué presionó a un hombre enfermo para que firmara documentos que no entendía? Eso no está probado. Está en el cuaderno del señor Julián, escrito de su puño y letra, con fechas específicas». El juez pidió silencio, golpeando su martillo. «Continúen». Llamaron a testigos. Don Ezequiel testificó sobre el estado de la cabaña cuando encontraron a doña Matilde. El padre Agustín habló de la condición en que vivía. Doña Chayo lloró al describir cómo la había encontrado esa primera mañana, sin comida, sin techo, con un niño asustado. Cuando le tocó el turno a doña Matilde, sintió que las piernas no la iban a sostener. Subió al estrado temblando. El juez la miró por encima de los lentes. «Señora Matilde Ramírez, cuéntenos con sus propias palabras qué sucedió». Y ella contó todo, desde el día que la subieron a la camioneta hasta el momento en que encontró la caja enterrada. Habló de las noches de frío, de la tos que no la dejaba dormir, del miedo de morirse y dejar a Carlitos solo. Habló sin llorar, con la voz firme, mirando al juez a los ojos. Cuando terminó, el abogado de Rogelio intentó desacreditarla.
¿No es cierto que usted y su hijo Rogelio tenían diferencias desde antes? Diferencias teníamos, pero nunca pensé que me fuera a echar a la calle. ¿No es cierto que usted misma decidió irse porque no quería estar con ellos? Mentira. Me sacaron a la fuerza. Tiene pruebas de eso. Tengo a mi nieto, él vio todo. El abogado se calló. Atacar a un niño de 9 años frente al juez no le iba a convenir. Después llamaron a Rogelio. Subió al estrado con la cabeza alta, tratando de verse seguro, pero se le notaban los nervios. El licenciado Barrera lo interrogó sin piedad. ¿Es cierto que presionó a su padre cuando estaba enfermo para que firmara documentos? Yo nomás quería ayudar, poner las cosas en orden. Es cierto que falsificó su firma en algunos documentos. Fueron errores administrativos. Errores. ¿Firmar con el nombre de su padre muerto es un error? Rogelio tartamudeó. El juez tomaba notas. Es cierto que dejó a su madre en una cabaña sin techo, sin recursos, sabiendo que estaba enferma. Ella podía haber regresado cuando quisiera. ¿Regresado a dónde? A la casa que usted le robó. No le robé nada. Tiene los documentos que dicen lo contrario. El interrogatorio duró horas. Para cuando terminó, Rogelio estaba sudando, pálido, descompuesto. Leticia y Esteban también tuvieron que declarar. Leticia lloró durante todo su testimonio, pidiendo perdón, diciendo que no sabía, que Rogelio les había dicho que todo estaba bien, que mamá había aceptado. Esteban apenas pudo hablar. Admitió que sabía lo que Rogelio estaba haciendo, pero que tuvo miedo de contradecirlo. ¿Y por qué dejó que se llevaran a su hijo? Preguntó el licenciado Barrera. Porque pensé que estaría bien, que mi mamá lo cuidaría, en una cabaña sin techo, sin comida. Eso le pareció estar bien. Esteban se cubrió la cara con las manos. El juez llamó a un receso. Todos salieron al pasillo. Doña Matilde se sentó en una banca, exhausta. El licenciado Barrera le trajo agua. Lo está haciendo bien, muy bien. Rogelio pasó cerca. Escoltado por su abogado, la miró con odio puro. Ella le sostuvo la mirada sin parpadear. La audiencia se reanudó después del mediodía. Los alegatos finales fueron rápidos. El abogado de Rogelio intentó apelar a la familia, a la compasión, a que eran tiempos difíciles y que su cliente había actuado con las mejores intenciones. El licenciado Barrera fue directo al grano. Señoría, aquí no hay confusión. Hay fraude, hay falsificación, hay despojo y hay una madre que fue abandonada por los hijos que crió con sacrificio. La ley es clara, los documentos son claros, la justicia debe ser clara. El juez se tomó su tiempo, revisó papeles, leyó testimonios, miró a Rogelio, miró a doña Matilde. Voy a deliberar. La resolución se dará en 2 semanas. 2 semanas. Doña Matilde salió del juzgado sintiendo que le pesaba el mundo. El licenciado la llevó de regreso a la cabaña. En el camino le explicó que era normal, que los jueces se tomaban su tiempo, que tenía que ser paciente, pero la espera fue tortura. Pasaron los días lentos como miel. Doña Matilde no podía dormir, no podía comer. Carlitos la veía caminar de un lado a otro de la cabaña, rezando el rosario, murmurando oraciones. Doña Chayo la visitaba diario. Ya verá que todo va a salir bien, comadre. Dios no desampara. El padre Agustín fue a darle la bendición. Tenga fe, hija. La verdad siempre vence. Don Ezequiel pasó a dejarle un costal de maíz para que no le falte mientras espera. Y por fin, después de 14 días eternos, llegó la notificación. El licenciado Barrera apareció en la cabaña con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. ¡Ganamos! Doña Matilde sintió que las piernas se le doblaban, se tuvo que sentar. ¡Ganamos! ¡Ganamos! El juez falló a su favor, las propiedades son suyas, el testamento es válido y Rogelio tiene cargos criminales por falsificación de documentos.
Las lágrimas empezaron a caer, lágrimas que había guardado durante meses, lágrimas de alivio, de victoria, de justicia. Carlitos brincó de alegría sin entender bien qué pasaba, pero sabiendo que era algo bueno. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó doña Matilde limpiándose los ojos. Ahora Rogelio tiene que devolver todo, la casa, las tierras, el pozo, y enfrentará un juicio penal. Probablemente evite la cárcel si negocia, pero perderá todo derecho sobre las propiedades y quedará marcado. Doña Matilde asintió despacio. No sentía alegría de venganza, sentía algo más simple. Alivio. ¿Cuándo puedo recuperar lo mío? En un mes, máximo 2, hay que hacer transferencias, papeleo, pero ya es suyo legalmente. Esa noche, doña Matilde abrazó a Carlitos bajo el zarape y le susurró: «Ya ganamos, mijito, ya ganamos». La noticia del veredicto se regó por el pueblo como agua en tierra seca, en el mercado, en la plaza, en las bancas de la iglesia. Todo mundo hablaba de lo mismo. Doña Matilde había ganado, la justicia se había hecho. Las señoras que antes bajaban la voz, ahora la saludaban con sonrisas francas. Los hombres se quitaban el sombrero cuando la veían pasar. Los niños ya no le tenían miedo a Carlitos en la escuela. Don Fermín le perdonó toda la deuda de la tiendita. «Ni me la mencione, doña Matilde. Usted no me debe nada». Doña Socorro, la chismosa que tanto había hablado mal de ella, tuvo la decencia de agachar la cabeza cuando se la encontró en la fila de las tortillas. No pidió perdón con palabras, pero su silencio fue suficiente. Rogelio desapareció del pueblo, se fue sin despedirse, sin dar la cara, dejando la casa cerrada con candado. Leticia se quedó, pero ya no salía a ningún lado. Se la veía nomás en la iglesia rezando y rezando, como si con eso pudiera lavar lo que había hecho. Esteban intentó acercarse a doña Matilde una vez, pero ella le cerró la puerta en la cara. «Todavía no», le dijo, «todavía no puedo verte». El proceso de transferencia de propiedades tomó 6 semanas, 6 semanas de trámites, firmas, sellos y papeleo que el licenciado Barrera manejó con paciencia infinita. Cuando por fin todo estuvo listo, cuando por fin tuvo las escrituras en la mano con su nombre, doña Matilde se sentó en la cabaña y lloró, no de tristeza, de algo más profundo, de cierre. «Ya es nuestro». «Mijito», le dijo a Carlitos, mostrándole los papeles, «ya nadie nos lo puede quitar». Pero no quiso irse de la cabaña todavía, la casa grande, donde había vivido con Julián, donde había criado a sus hijos. Tenía demasiados fantasmas. Necesitaba tiempo para pensar qué hacer con ella. «Primero vamos a arreglar esto», decidió mirando las paredes de adobe, las vigas torcidas, el espacio vacío donde debía estar el techo. «Este lugar nos salvó, le debemos respeto». Y así comenzó la reconstrucción. Don Ezequiel fue el primero en aparecer un sábado por la mañana, trayendo tablones de madera en su camioneta. «Para el techo». «Señora, con su permiso». Detrás de él llegaron más hombres del ejido, don Fermín, con clavos y martillos, don Tomás, el carpintero, con herramientas, hasta el padre Agustín llegó en pantalón de mezclilla y camisa vieja. Listo para trabajar. «Si Jesús era carpintero, yo también puedo serlo por un día», dijo con una sonrisa. Las mujeres también llegaron. Doña Chayo con ollas de comida, otras señoras con agua fresca, con café, con tortillas recién hechas. Doña Rebeca, que tenía un puesto de flores en el mercado, trajo plantas para sembrar alrededor de la cabaña, para que se vea bonito, y empezaron a trabajar. Los hombres subieron al esqueleto de vigas que todavía se mantenía en pie. Midieron, cortaron, martillaron. El sonido de los clavos entrando en la madera llenó el aire. Tabla por tabla, el techo empezó a tomar forma. Doña Matilde miraba desde abajo con el corazón lleno. Carlitos corría de un lado a otro.
ayudando en lo que podía, cargando clavos, pasando herramientas, sintiéndose importante. «Miren al chamaco», decía don Tomás con cariño, «va a salir buen trabajador». Para el mediodía ya habían cubierto la mitad del techo. Pararon para comer lo que las señoras habían traído: caldo de pollo, frijoles refritos, arroz, tortillas calientes. Se sentaron todos juntos en el suelo, alrededor de la cabaña, compartiendo comida y conversación. «¿Cómo se siente doña Matilde?», preguntó don Ezequiel limpiándose la boca con una servilleta. «Agradecida, más agradecida de lo que las palabras pueden decir. Pa' eso estamos, señora. La comunidad es eso, ayudarse cuando hace falta». El padre Agustín alzó su vaso de agua, un brindis por doña Matilde, que nos enseñó que la dignidad no se negocia y que la verdad siempre sale. Todos alzaron sus vasos. Doña Matilde sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por la tarde siguieron trabajando. Las mujeres limpiaron el interior de la cabaña, barriendo el polvo acumulado, lavando las paredes de adobe con agua y jabón. Doña Chayo y doña Matilde arreglaron las ventanas poniendo cortinas sencillas que alguien había donado. Al caer el sol, el techo estaba completo. Láminas de metal sobre las vigas de madera, bien clavadas, firmes, protectoras. Ya no había huecos, ya no entraba el viento, ya no caería la lluvia sobre ellas mientras dormían. Don Tomás bajó de la escalera secándose el sudor. «Ya está, doña Matilde, ya tiene techo». Ella se quedó mirando hacia arriba, viendo esas láminas que brillaban con los últimos rayos del sol, y sintió algo que no había sentido en meses: seguridad. «Gracias», dijo con la voz quebrada, «gracias a todos». «No tiene que agradecernos», dijo don Ezequiel poniéndole una mano en el hombro. «Usted se lo ganó, con su valentía, con su dignidad». Los hombres empezaron a recoger sus herramientas. Las mujeres guardaron las ollas vacías. Poco a poco se fueron despidiendo, prometiendo volver si hacía falta algo más. Cuando el último carro se fue, cuando el polvo se asentó y el silencio regresó, doña Matilde entró a la cabaña con Carlitos. Adentro olía diferente, a limpio, a madera nueva, a posibilidad. Se sentaron juntos en el petate, mirando hacia arriba, hacia el techo que ahora los protegía. «Ya no va a entrar el frío, abuelita». «Ya no, mijito, ya no». Esa noche llovió. La primera lluvia fuerte en semanas. Las gotas golpeaban las láminas del techo con un repiqueteo constante, rítmico, casi musical. Pero adentro estaban secas, calientes, protegidas. Doña Matilde abrazó a Carlitos bajo el zarape y escuchó la lluvia caer, sintiendo cómo cada gota que golpeaba el techo era como un clavo más cerrando las heridas del pasado. En los días siguientes, más gente del pueblo siguió ayudando. Don Fermín trajo una estufa pequeña de gas que ya no usaba. Doña Rebeca plantó flores afuera, geranios rojos, margaritas blancas. Hierbabuena, don Tomás, hizo una puerta nueva de madera con bisagras que no chirriaban y un pestillo que funcionaba. El licenciado Barrera pasó a visitarla con noticias. La casa grande ya está desocupada. Rogelio se fue definitivamente. Puede mudarse cuando quiera. Doña Matilde miró alrededor de su cabaña. Ya no era la ruina que había sido. Ahora tenía techo, puerta, ventanas limpias, flores afuera. Y tenía vida. «Voy a rentar la casa grande», decidió. «O tal vez vendérsela a alguien que la necesite. Aquí estoy bien, aquí me quedo». El licenciado sonrió. «Me parece bien. ¿Y el pozo? ¿Qué va a hacer con los derechos del pozo?» «Ese lo voy a compartir con el ejido. Pa' que todos tengan agua, pa' eso sirve, ¿no?» «Es muy generosa, doña Matilde». «No es generosidad, es justicia. El agua es de todos». Carlitos empezó a ir a la escuela otra vez. Los primeros días fue difícil, con los niños preguntándole cosas, con maestros que lo miraban con lástima.
pero poco a poco fue encontrando su lugar. Hizo amigos, aprendió a leer mejor, hasta sacó buenas calificaciones. Una tarde llegó corriendo a la cabaña con un papel en la mano. «Abuelita, abuelita, mira», era un dibujo que había hecho en la escuela. Una casita con techo rojo, flores afuera, un sol amarillo arriba y dos figuras tomadas de la mano, una grande y una pequeña. «Somos nosotros», explicó orgulloso. Doña Matilde pegó el dibujo en la pared con un clavo, al lado de la estampa de la Virgen que el padre Agustín le había dado. «Es el dibujo más bonito que he visto en mi vida», le dijo abrazándolo, y lo era, porque representaba algo que había parecido imposible hace apenas unos meses: un hogar, una familia, una vida que valía la pena vivir. El pueblo las había adoptado, ya no eran las abandonadas. Las olvidadas eran parte de la comunidad. Doña Matilde ayudaba en el mercado cuando hacía falta. Carlitos jugaba con los otros niños en la plaza. Doña Chayo y ella tomaban café todas las tardes, platicando de todo y de nada. La cabaña, que había sido su castigo, se había convertido en su refugio. El techo que el pueblo había levantado tabla por tabla no era solo madera y láminas, era dignidad reconstruida, era justicia materializada, era amor hecho visible, y cada vez que llovía y las gotas golpeaban el metal, doña Matilde sonreía, porque por fin, después de tanto tiempo, estaban a salvo. 6 meses después del veredicto, la cabaña ya no se parecía en nada a aquella ruina donde doña Matilde había sido abandonada. Las paredes de adobe habían sido reforzadas y pintadas de blanco. Las ventanas tenían vidrios y cortinas de tela floreada. Afuera, un jardín pequeño florecía con geranios, rosas y hierbas aromáticas que doña Matilde cuidaba cada mañana. El pozo había sido restaurado con ayuda del ejido, y ahora daba agua limpia no solo para ella, sino para varias familias vecinas. Don Ezequiel había organizado un sistema de turnos para que todos pudieran usarlo sin problemas. «Es de la comunidad», había dicho doña Matilde cuando le sugirieron que cobrara por el agua. «El agua no se vende, se comparte». La casa grande, donde había vivido con Julián y criado a sus hijos, la había rentado a una familia joven del pueblo, una pareja con 3 niños que necesitaban espacio y que cuidaban la propiedad como si fuera suya. El dinero de la renta le alcanzaba para vivir con dignidad, para comprar lo que necesitaba, para que Carlitos tuviera útiles escolares y ropa nueva. Había pensado en vender la casa, pero algo la detenía. Tal vez la esperanza de que algún día alguno de sus hijos regresara, tal vez simplemente el apego a los recuerdos buenos que también vivían ahí, escondidos entre los malos. Rogelio nunca había vuelto. Se había ido a la ciudad grande donde nadie conociera su historia. Leticia seguía en el pueblo, pero vivía encerrada, saliendo solo para ir a misa. Se habían cruzado un par de veces en la calle. Leticia había agachado la cabeza. Doña Matilde había seguido caminando. No había nada que decirse todavía. Esteban había intentado acercarse varias veces. Aparecía en la cabaña con regalos para Carlitos, juguetes, dulces, cuadernos. El niño los aceptaba con educación, pero sin entusiasmo. La herida era profunda. «Dame tiempo», le había dicho doña Matilde a Esteban la última vez que apareció. «No te digo que no te voy a perdonar, pero necesito tiempo». Esteban había asentido, con los ojos llorosos, y se había ido. El perdón era un proceso, no un momento, y doña Matilde estaba apenas empezando a transitarlo. Una tarde de sábado, cuando el sol empezaba a bajar y el cielo se teñía de naranjas y rosas, doña Chayo llegó con su canasta de siempre. «Traje pan dulce, comadre, de ese que le gusta». Se sentaron afuera de la cabaña, en unas sillas que don Tomás había hecho, tomando café de olla y viendo a Carlitos jugar con un balón que le había regalado el padre Agustín. «¿Cómo se siente?»,
preguntó doña Chayo. Ahora que ya pasó todo, doña Matilde se quedó pensando, soplando el café caliente, rara como si hubiera vivido dos vidas, la de antes y la de ahora. ¿Y cuál le gusta más? Ninguna, las dos tienen su peso, pero esta la escogí yo, la otra me la impusieron. Doña Chayo asintió, entendiendo sin necesidad de más palabras. El pueblo la admira, sabe, hablan de usted, de cómo se paró frente a todo y no se rajó. No tuve de otra. Mucha gente hubiera tenido de otra, hubiera agachado la cabeza, hubiera aceptado, hubiera muerto en silencio, pero usted no. Doña Matilde miró a Carlitos correr detrás del balón, riendo, libre, feliz, y supo que todo había valido la pena esa noche, mientras preparaba la cena en la estufa que don Fermín le había regalado. Escuchó que alguien tocaba la puerta. Era tarde para visitas. El corazón le dio un brinco. ¿Quién? Soy yo, mamá, Esteban. Doña Matilde respiró hondo. Miró a Carlitos, que estaba haciendo tarea en la mesa. El niño levantó la vista esperando ver qué hacía su abuela. Ella abrió la puerta. Esteban estaba parado afuera, con el sombrero en las manos, con la cara de quien no ha dormido bien en meses. ¿Puedo pasar? Doña Matilde se hizo a un lado. Esteban entró despacio, como si pisara terreno sagrado. Vio a Carlitos y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Hijo». Carlitos no corrió a abrazarlo. Se quedó sentado, mirándolo con esos ojos de 9 años que habían visto demasiado. «Hola, papá». Esteban se sentó en una silla con las manos sobre las rodillas sin saber qué decir. Vine a pedirles perdón otra vez. Sé que ya lo he hecho, sé que tal vez no sirva de nada, pero necesito que sepan que me arrepiento, que no pasa un día sin que me odie por lo que hice, por lo que no hice. Doña Matilde siguió cocinando, dándole la espalda, escuchando. Fui un cobarde, lo sé, y no tengo excusa. Debí defenderte, mamá, debí defender a mi hijo, pero tuve miedo, miedo de Rogelio, miedo de quedarme solo, miedo de todo. El miedo no justifica nada, dijo doña Matilde sin voltear. Lo sé, por eso no vengo a justificarme, vengo a decirles que lo siento y que si me dan una oportunidad, aunque sea pequeña, voy a pasarme el resto de mi vida compensándolo. Carlitos miraba a su papá. Tan diferente del hombre que había dejado que se lo llevaran en la camioneta, este hombre estaba quebrado, humilde, arrepentido. ¿De verdad lo sientes, papá? Con toda el alma, hijo. Doña Matilde se volteó, limpiándose las manos en el delantal, miró a Esteban por un largo momento. No te voy a decir que todo está perdonado, porque no es verdad. Todavía me duele, todavía me cuesta mirarte sin acordarme de ese día. Lo entiendo, pero tampoco te voy a cerrar la puerta para siempre. Eres el padre de Carlitos, y aunque me hayas fallado, él necesita a su papá. Esteban se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró como no había llorado en años. Carlitos se levantó despacio y se acercó a él. Le puso una mano en el hombro. No llores, papá. Esteban abrazó a su hijo, apretándolo contra su pecho, sintiéndolo real, vivo, ahí. Doña Matilde los vio abrazados y sintió algo moverse en su pecho. No era perdón completo, todavía no, pero era un principio. Después de un rato, Esteban se secó los ojos. Puedo venir a visitarlos de vez en cuando, solo para estar con Carlitos. No les voy a molestar. No voy a pedir nada. Doña Matilde asintió. Los domingos puedes venir los domingos. Esteban sonrió por primera vez en meses, una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Gracias, mamá, gracias, cuando se fue. Prometiendo regresar el próximo domingo, doña Matilde se sentó con Carlitos a cenar. Comieron en silencio, cada uno procesando a su manera lo que acababa de pasar. ¿Hiciste bien en dejarlo venir?, preguntó Carlitos.
No lo sé, mijito, pero todos merecemos una segunda oportunidad, aunque sea pequeña. Esa noche, cuando Carlitos ya dormía, doña Matilde salió a sentarse afuera de la cabaña. El cielo estaba lleno de estrellas, más brillantes que nunca. Escuchó el viento suave entre las hojas de los árboles, el canto lejano de los grillos, el silencio del campo que ya no le daba miedo. Pensó en Julián, en su carta, en los documentos que había escondido, sabiendo que ella los iba a necesitar, en cómo la había cuidado incluso después de muerto. Gracias, viejo, susurró al cielo, por todo, por cuidarme, por no dejarme sola. Una estrella fugaz cruzó el cielo en ese momento. Tal vez coincidencia, tal vez respuesta. Miró hacia la cabaña, su cabaña, con su techo nuevo que brillaba bajo la luz de la luna, las flores que crecían afuera, la luz que salía por la ventana, la vida que había construido desde las cenizas, y entendió algo. La dignidad no se la dan, se la gana día tras día, decisión tras decisión, negándose a caer aunque te quiten el suelo. Entró a la cabaña, se metió bajo el zarape junto a Carlitos y por primera vez en años durmió profundo, sin tos, sin miedo, sin pesadillas, porque por fin estaban a salvo, por fin tenían un techo que nadie les había regalado, sino que el pueblo entero había construido tabla por tabla, clavo por clavo, como símbolo de que la bondad todavía existe, de que la justicia todavía es posible, de que la comunidad todavía importa. Y cuando la primera lluvia de la temporada cayó esa madrugada, golpeando las láminas con su repiqueteo familiar, doña Matilde abrazó a Carlitos y sonrió en la oscuridad, porque entendió, por fin, la verdad más importante de todas. Ya nadie podía volver a echarlos a la intemperie. Ya nadie podía quitarles lo que habían ganado con dignidad, nunca más, para siempre.